Música dramática y tensa, que sube de volumen. Luego baja levemente para el narrador. La sala de reuniones principal de la selección de béisbol de la República Dominicana se congeló. El aire, antes vibrante con la anticipación del Clásico Mundial de Béisbol, se volvió denso, irrespirable. Una frase apenas susurrada, pero cargada de una arrogancia tan fría como el hielo, había fracturado la ilusión de un equipo de ensueño. Nadie puede ser el número 1, Juan. No fue un simple desacuerdo, fue el sismo inicial de un colapso. Mientras Tsutsume Yogeri y Junior Doge se agitaban y el sonido seco de un puño golpeando una mesa resonaba en el silencio tenso, la selección dominicana se tambaleaba al borde del abismo. ¿Qué infierno se desató detrás de esa puerta cerrada? Nos adentramos hoy en una historia que sacudió los cimientos del béisbol dominicano. Un drama que se desplegó a puertas cerradas, justo antes del inicio del WBC, revelando las grietas bajo el barniz de talento estelar. Lo que comenzó como un comentario aparentemente inofensivo de Juan Soto, se convirtió en la chispa que encendió una hoguera de resentimiento y frustración acumulados. Nadie puede ser el número 1, Juan. Una declaración que resonó como una provocación directa a las sensibilidades de un vestuario lleno de egos y esperanzas nacionales. Este eco de palabras se extendió, alcanzando a figuras como Takuma y a todos los presentes. Se dice que en ese instante, el ambiente en la sala de reuniones se volvió absolutamente gélido. El impacto inesperado dejó a los jugadores dominicanos aturdidos, petrificados. La tensión se disparó al máximo. El silencio ensordecedor fue roto, no por uno, sino por varios. Brady, Gelly, Junior y Manny Machado. Cada uno a su manera expresó su profundo descontento con la actitud de Soto, levantando una protesta abierta que reveló una discordia latente que finalmente estallaba a la superficie. ¿Qué llevó a Soto a hacer una declaración tan incendiaria? ¿Qué se cocinaba realmente dentro de la selección nacional? Lo que comenzó como un roce, pronto se reveló como una crisis profunda, una que amenazaba con pulverizar la unidad de la escuadra dominicana, dejándola al borde del colapso. El incidente, lejos de ser un mero malentendido o una falla técnica, se originó en un simple comentario de Soto, una observación que parecía inofensiva en la superficie, pero que detonó una de las mayores convulsiones en el equipo dominicano a solo días del WBC. Se cuenta que en el momento en que Soto describió a Gueré Jr. como el jugador que le ayudó a brillar, el ambiente en torno a la Selección Nacional de Béisbol cambió de forma irreversible. Esta declaración fue demasiado contundente para ser considerada un mero choque personal. Revelaba una actitud, una convicción arraigada de que el foco debía estar perpetuamente sobre él. Esto generó una ola de ansiedad, irritación y una profunda reticencia entre muchos de los involucrados. El malestar, lejos de disiparse, resurgió con la inminente emisión del partido de Taku por televisión, poniendo al equipo en una posición sin salida ante el escrutinio público. Ante tal despliegue de egocentrismo, Gueré Jr. respondió sin titubeos. La idea de que un solo jugador pudiera cargar con el peso de toda una nación, de la República Dominicana, le pareció a todas luces irreal. Sus comentarios, calmados pero penetrantes, trascendieron la mera opinión personal. Cuestionaron los valores fundamentales que debía encarnar la selección nacional. Inmediatamente, la intervención decisiva del manager Albert Pujols fue crucial. Su decisión de eliminar a Soto de la alineación titular y la subsiguiente cadena de eventos que culminaron con la propia declaración de Soto de su intención de jugar para el equipo nacional se desarrolló como una fila de dominós cayendo, un proceso que nadie pudo detener. Pero la raíz de esta narrativa no se encuentra en la República Dominicana.
Las semillas de la inquietud ya habían brotado, de forma silenciosa pero innegable, en el vestuario de los New York Mets. Según múltiples fuentes, Soto había acostumbrado, durante mucho tiempo, a ser el eje absoluto, no solo el centro del equipo. Las reuniones estratégicas, las discusiones sobre el orden de bateo, la confirmación de situaciones cruciales, todo, al final, se supeditaba a la voluntad de Soto. Se rumorea que escenas como estas, centradas en la pregunta de ¿podrá jugar?, se habían convertido en algo cotidiano. Un informante reveló: antes de que nos diéramos cuenta, la conversación ya no giraba en torno a ganar o perder, sino a cómo hacer que él se sintiera cómodo al salir a batear. Muchos de los involucrados, se dice, albergaban secretamente grandes esperanzas en el momento en que Soto se enfundaría la camiseta de la selección dominicana. Quizás el ruido y la presión que había acumulado en el club se disiparían bajo el peso de llevar la bandera de la nación. Esa era la esperanza. Sin embargo, en la reunión de confirmación de la estrategia, Soto habló sin titubear. Para vencer a Estados Unidos, necesitamos construir todo en torno a la capacidad de una persona para marcar la diferencia. Lo dijo con una convicción inquebrantable. A primera vista, sus palabras podrían haber parecido una declaración general. Sin embargo, se dice que los jugadores presentes comprendieron de inmediato la verdadera intención detrás de sus palabras. Era como decir, construyan un equipo a mi alrededor. Inmediatamente, Manny Machado, el otro gran nombre, se giró. Con voz baja pero firme, interrumpió a Soto y declaró: «Aquí, las cosas no giran en torno a una sola persona». Sus palabras no fueron una refutación impulsiva. Fue una declaración grave sobre los principios fundamentales de la selección nacional. Sin dudarlo, Guerré Jr. Añadió, sin apartar la mirada: «Esta es la selección de la República Dominicana. No es el vestuario de los Mets». Al instante de ser reprendido, Juan Soto, según los informes, bajó la cabeza por un momento. Pero no fue una señal de arrepentimiento ni de nada parecido. Según las fuentes, levantó la cabeza de inmediato y respondió con calma, sin alterar su expresión: «No estoy tratando de imponer nada a nadie. Solo estoy diciendo lo que es más lógico hacer para ganar». Soto continuó: «Ya sea la selección nacional o lo que sea. Si no ganamos, no tiene sentido». Es natural que los profesionales se centren en los jugadores que pueden marcar la diferencia. La razón por la que los demás jugadores eligieron el silencio no fue porque no tuvieran palabras para refutar la situación, sino porque intuitivamente comprendieron que una crítica adicional solo empeoraría las cosas. A pesar de ese silencio, Soto se mantuvo firme. Él había entregado resultados. Esa verdad, a su parecer, era inmutable. Tras esta cadena de acontecimientos, las voces que surgieron desde Nueva York no fueron de credibilidad ni de sorpresa. Más bien, fueron una confirmación sombría, fría y severa de la profunda obsolescencia que se había acumulado durante años. Lo que está sucediendo en la República Dominicana es parte de la vida cotidiana de los Mets. Nadie necesita decirlo. Todo el mundo sabe que está sucediendo de nuevo. Muchas fuentes coincidieron en que se habían mantenido discusiones cada vez que el vestuario se agitaba. Sin embargo, las conclusiones siempre se posponían, y solo los resultados justificaban el statu quo. En este contexto, los comentarios anteriores de Brandt volvieron a cobrar un peso significativo. Se dice que el jugador había dicho en una conversación interna: «No tengo la intención de herir a nadie fuera. Solo creo que si ganamos, todo será perdonado». Otra fuente reveló que continuó: «Él nunca dudó de que era el centro de atención. Ese es el problema». Incluso dentro de la selección dominicana, las críticas se volvieron más directas. Se dice que Ramírez mantuvo la calma y no mostró preocupación en las conversaciones públicas. Él no estaba interpretando al villano, simplemente estaba demasiado acostumbrado a ser el centro de atención. Mientras tanto, se dice que Manny Machado usó un lenguaje aún más fuerte. Él pudo haber arruinado a los Mets, pero aquí está contaminando el ambiente nacional junto con Brady, Gerard y Jr. Las palabras de este jugador fueran aún más incisivas.
Se dice que advirtió repetidamente a quienes lo rodeaban. La actitud es el problema. El talento no está en discusión. Finalmente, con tono resuelto, declaró: «Lo que no se pudo detener en Nueva York, debe detenerse aquí». Según el testimonio de los involucrados, fue la acción de Ramírez la que perturbó el ambiente. Golpeó con fuerza el respaldo de su silla, levantó la voz, sin ocultar su incontrolable frustración. No es solo una persona la que tiene que pagar por el caos en curso, sino todo el equipo. Se dice que estas palabras fueron tanto una explosión emocional como el estallido de una frustración largamente contenida. Todos los jugadores en la sala miraron en la misma dirección, y en el momento en que convergieron en un punto común, se entendió que había una comprensión del problema. Sin dudarlo, Manny Machado se adelantó. Su expresión era más serena que de enojo. Esto solo añadió más peso a sus palabras. En los Mets, un jugador pudo haber causado problemas en el vestuario, pero eso podría haber sido un problema del equipo. Pero aquí no, continuó, aclarando. Si hacen lo mismo aquí, sacudirá a todo un país. El factor decisivo fueron las palabras de Brady. Guerrero Jr. dijo que llamó a Juan directamente por su nombre, sin apartar la mirada. El problema de Juan no es el talento. Después de un momento de silencio, continuó: «El problema es que no hemos aprendido nada de lo que sucedió en Nueva York». Según los testimonios de los involucrados, tan pronto como fue criticado directamente por su nombre, la expresión de Juan cambió por completo. En lugar de guardar silencio, reaccionó de inmediato, atacando sin restricciones. Es fácil culpar, pero ¿quién está produciendo resultados? Continuó afirmando que solo estaba diciendo lo que era necesario para ganar y que no se dejaría retener por argumentos emocionales. Su ira no terminó allí. El exjugador miró a su alrededor y dijo: Según las fuentes, mientras miraba a su alrededor, lanzó la pelota. Al hablar de técnica de pases, uno debe recordar a quienes se levantaron para la ocasión en momentos cruciales. Él no quería más elogios, solo quería ganar. Lo que exacerbó aún más la situación fue la mención del pasado por parte de Soto. Si vamos a recordar lo que pasó en Nueva York, no olvidemos a quienes nos llevaron a la victoria allí. La razón por la que los demás jugadores permanecieron en silencio no fue porque no pudieran argumentar, sino porque comprendieron que las acciones subsiguientes de Soto causarían un daño irreparable. En el silencio, Soto, se dice, añadió: «Si quieren cambiar, primero muéstrennos cómo ganar». Según varios relatos de testigos, fue la reacción inmediata de Soto lo que empeoró la situación. Declaró claramente, sin retroceder ni mostrar la más mínima señal de querer rectificar la situación: «No me disculparé. ¿Por qué debería inclinarme ante aquello en lo que soy mejor?». La ansiedad de Soto. Su actitud no fue simplemente una refutación, sino casi una provocación. Según las fuentes, Soto declaró en voz alta: «Si todos compartieran la responsabilidad, ¿podrían soportar la misma presión?». Según algunos informes, continuó: «No necesito profesores ni dojos. Todo lo que quiero es ganar. Si no pueden ganar, entonces cállense y ríndanse». Los seleccionados que habían asimilado la situación no permanecieron en silencio porque no pudieran refutar. Sabían que una discusión adicional destruiría por completo el potencial de los jóvenes jugadores. Según los informes, Soto terminó su discurso con un descarado menosprecio: «Si quieren cambiarnos, muéstrenos los resultados». Las repercusiones de este comentario se extendieron de inmediato. Después del entrenamiento, se dice que Teóscar Hernández pronunció una sola palabra en voz baja, rompiendo el silencio que lo rodeaba: «La habilidad». No es un síntoma común utilizado para dividir un grupo. Luego, en una discusión de jóvenes jugadores, el mal jugador, Gesu. Las supuestas palabras de Soto fueron aún más allá. Si la habilidad divide a un equipo, eso no es liderazgo, es dominación. A medida que estas declaraciones se filtraban sucesivamente,
El debate interno dentro de la República Dominicana se intensificó rápidamente. La discusión pasó del problema del rendimiento y el uso del jugador a la cuestión fundamental de la responsabilidad que un jugador debe asumir como representante. Las palabras de Soto provocaron simultáneamente críticas y reacciones violentas, pero también centraron el debate en un punto. ¿Puede el talento convertirse en un medio para la victoria? Música tensa y reflexiva. En una situación donde el silencio podría haberse malinterpretado como consentimiento, los jugadores eligieron cuidadosamente sus palabras, abandonando el lenguaje indirecto y simplemente expresando sus convicciones. Con la tensión en su punto máximo, el momento decisivo, se dice, ocurrió en un espacio privado, lejos del alcance de cámaras y micrófonos. Según los informantes, tan pronto como el manager Albert Pujols entró en la sala de reuniones, declaró esto en voz baja pero clara, sin preámbulos innecesarios. No hay excepciones. Y esto no es el equipo de los Mets. No levantó la voz, pero sus palabras tuvieron el poder de sofocar cualquier discusión posterior. Se sabe que fue un miembro del cuerpo técnico quien rompió el silencio. Desde afuera, él actúa como si todavía estuviera en Nueva York. Brady Guerrero Jr. Fue aún más lejos. Se dice que no dudó en nombrarlo directamente. El comportamiento que no se detuvo en Nueva York no debe traerse aquí. Se detuvo un momento y luego continuó. El talento no es el tema a discutir. El problema es por quién estás actuando, consolidando así la discusión en un solo punto. Teóscar Hernández respondió con un toque de sarcasmo. La habilidad no se trata del aspecto monetario. En el momento en que buscas el aspecto monetario, el liderazgo termina. Las voces externas también se sumaron a la crítica. Brand, un exjugador, vio resurgir sus comentarios pasados y fue descrito como alguien que creía que la victoria justificaba todo, lo que finalmente llevó a la pérdida de compañeros de equipo. La estrategia del manager Pujols, bajo su dirección, llevó todas las críticas a su punto culminante. Aquí no hay excepciones. Este no es el final. Además, si no cambian por el bien de la selección nacional, seguirán adelante sin él. Tan pronto como esta serie de críticas se acumuló, los involucrados testificaron que el ambiente en la sala de reuniones superó el nivel de tensión. La ansiedad era palpable. Soto se inclinó hacia adelante en su silla y, aparentemente, habiendo perdido por completo la razón, golpeó la mesa con fuerza. El sonido resonó por toda la habitación y se dice que nadie pudo intervenir. El exjugador, con voz alta, lanzó comentarios mordaces de que si querían dar lecciones de moral, deberían hacerlo en otro lugar. Aquí es para ganar. Su ira se intensificó aún más. Se dice que Soto pateó una silla y continuó, con las manos aún sobre la mesa. Quienes no han logrado resultados no tienen derecho a criticar a quienes sí los han logrado. Mirando alrededor en el silencio, Soto, se dice, siguió hablando sin bajar la voz. Cuando se habla de un equipo de béisbol, es importante nombrar a quienes se levantaron para la ocasión en momentos cruciales. Miren, algunas fuentes dicen que volvió a despejar la mesa y continuó, diciendo que no necesitaba aplausos ni simpatía, y que si no podían ganar, deberían callarse. Después de que las cosas se calmaron, las críticas supuestamente pasaron de problemas menores a insultos. Manny Machado, se dice, miró a su alrededor y dijo sin rodeos: si usan los resultados como excusa para arruinar el ambiente, no merecen estar en la selección nacional. Ramírez luego añadió en voz baja: la idea de que se les perdona por ganar es lo que más debilita al equipo. Brady, Gerard y Jr. fueron aún más lejos, declarando que el problema no era el talento, sino la falta de voluntad para cambiar. Los comportamientos que no se detuvieron en Nueva York no deben traerse aquí. Las fuentes informaron que tan pronto como las críticas comenzaron a acumularse, en lugar de calmarse, la reacción de Soto cambió bruscamente. Se dice que se inclinó de su asiento y golpeó la mesa con fuerza. Un sonido seco resonó en toda la sala de reuniones. Según las fuentes,
Él levantó la voz y gritó que si había algún problema moral, debería llevarlo a otra parte. Aquí es para ganar. Otros testimonios también afirman que lanzó una silla al equipo violentamente, añadiendo que quienes no lograban resultados no tenían derecho a ser criticados. Si están hablando del equipo, cuenten quién se levantó en los momentos importantes. Lo que sucedió inmediatamente después no fue una sanción individual, sino una decisión institucional. Se dice que el manager Albert Pujols declaró sin emoción: «Aquí no hay excepciones. Esto no es el equipo de los Mets». Concluyó diciendo que, si no cambiaba por el bien del equipo, el equipo seguiría adelante sin él. Estas palabras no fueron una simple advertencia, sino una declaración de principios. El talento y el valor del contrato no eran los factores determinantes. Fue una declaración solemne de que la actitud que no podía aplicarse a todo el equipo era el único criterio para determinar la habilidad y la ineficacia. Las palabras de Machado ahora se citan una y otra vez. La historia se escribe sobre un hombre que incendió el vestuario. Guerrero Jr., quien parecía haber perdido toda humanidad, llegó a una conclusión aún más fría. Lo de afuera, que se quede afuera. Ese es el problema. Cuando estas dos palabras fueron pronunciadas, la situación pasó de ser una conmoción momentánea a un gran punto de inflexión en su evaluación. La conclusión se llegó en silencio y fue aún más impactante. Sus números ganadores seguían ahí, pero su comportamiento incontrolado no. Su actitud, ignorada por los aficionados y que alcanzó su límite con la selección dominicana, no cambió ni siquiera después de pasar a una etapa diferente. El talento es solo el comienzo. Lo que uno deja atrás se decide por su comportamiento. Esta realidad, manifestada en el escenario más crucial de la selección nacional, quizás sea recordada en este frío país por más tiempo que los aplausos. Veamos la reacción de las leyendas. Primero, Derek Jeter. La noticia de que sus inesperados comentarios causaron una explosión en la sala de reuniones de la selección dominicana fue inmensamente impactante. Soto llamó a Guerrero Jr. un jugador de reparto. Esto solo puede considerarse una actitud arrogante, que lo coloca como el centro de atención. La refutación pública de Machado y Yarelo Jr. es comprensible. El debate sobre anteponer los factores externos ha estado latente en el vestuario de los Mets y ha continuado sin resolverse incluso en la selección nacional, mientras vestían la bandera de su país. Esto demuestra una actitud de construir todo a su alrededor para ganar. El manager Pujols no es una excepción. Tenía razón al decir, esto no es el equipo de los Mets. El talento no depende de la apariencia y el dinero. La selección nacional no es para una estrella, sino para todo el país. Este conflicto es bastante común, pero aclara los principios del equipo. La actitud de anteponer los factores externos no parece haber cambiado desde sus días en los Heat. La creencia de que las reuniones estratégicas siempre giraban en torno a factores y demandas externas y que los resultados justificaban todo, finalmente estalló en la reunión de la selección nacional. Machado advirtió que si hacían lo mismo aquí, sacudiría a toda la nación, y Gerard Jr. demostró el comportamiento que no pudo detener en Nueva York. Decir que no se debe traer eso aquí es completamente correcto. Él despejó la mesa y dijo que quienes no han logrado resultados no deberían ser puestos en la misma posición. Pero eso solo profundizó la división. El talento es genial, pero la mentalidad de propiedad hasta el punto de destruir el equipo es completamente inaceptable. ¿Cómo manejará Pujols esto? El mundo entero está mirando. Esta situación debe haber sido increíblemente difícil para el manager Albert Pujols también. Soto posee una enorme cantidad de talento, pero la selección nacional no es el vestuario de los Mets. Como él mismo declaró, aquí no hay excepciones, y si sigue manteniendo su postura, la selección nacional no tendrá más remedio que continuar sin él. Guerre, Jr., Machado y Ramírez. Sus críticas fueron la manifestación de años de frustración acumulada. En el momento en que Soto declaró, «No me disculparé». No me inclinaré ante la excelencia. La situación pudo haberse vuelto irrecuperable.
el sacrificio por la bandera y el respeto mutuo son los principios de la selección dominicana. El daño de este incidente es inmenso, pero para los demás jugadores, esta es también una oportunidad para mostrar verdadera unidad. Recordemos las palabras de Derek Jeter. No nos inclinaremos ante nuestra propia arrogancia. Guerrero Jr., quien expuso las limitaciones de la selección nacional, advirtió sobre traer comportamientos que no pudo detener en Nueva York, y la afirmación de Machado de que la oscilación es de toda una nación es completamente justificable. Con los Mets, los resultados pudieron haber justificado todo, pero el WCB es diferente. El comportamiento individualista es inaceptable donde está presente la selección nacional. la decisión del manager Pujols de eliminar a Soto de la alineación titular, lo que finalmente llevó a esta situación, era inevitable. Él tiene un gran talento, pero si rompe la unidad del equipo, no es necesario en la selección nacional. Esta decisión ha dañado a la República Dominicana, pero fortalecerá la unidad de los jugadores restantes. Pedro Martínez también dijo, Soto no tiene derecho a ser empujado sobre la mesa de la reunión. En el momento en que gritó, ¡cállense!, el camino hacia la reconciliación se cerró por completo. La opinión de que Ramírez fue perdonado solo porque ganó es lo que más debilita al equipo, pero su insistencia en que la habilidad no es una causa común de desintegración del equipo fue una explosión de frustración reprimida. Incluso el joven jugador Rodríguez alzó la voz, diciendo que si la habilidad crea división, entonces eso es dominación. Soto llevó los hábitos de los Mets a la selección nacional y se negó a cambiar. La afirmación del manager Pujols de que no habría excepciones puede considerarse que cumplió con su responsabilidad como manager. Aunque este incidente terminó tristemente, él defendió los principios del béisbol dominicano. Aquí están las palabras de Soto desde su perspectiva. Nadie niega el talento de Soto, pero la selección nacional no existe para un solo jugador. Si él está predicando moralidad en una reunión, que lo lleve a otro lugar. Cuando exclamó, «Aquí es para ganar», golpeó el pie en la mesa y se levantó. Tomé mi decisión. Aquí no es para morir. No habrá excepciones. Gary, Junior, los de afuera seguirán siendo de afuera. El problema está ahí. Eso lo dice todo. Machado, Mírez e incluso los jugadores más jóvenes alzaron la voz porque estaban impulsados por el orgullo de representar a su país. Aunque la situación externa fue desafortunada, los miembros restantes mostrarán el verdadero espíritu dominicano. Participaremos en el WBC 2026 como un equipo, luchando por la bandera, no como individuos. Derek Jeter concluyó, la decisión de representar al equipo externo es un resultado inevitable. En el momento en que despejé la mesa en la sala de reuniones y grité, «No me disculpo. Si no pueden ganar, entonces cállense», la historia del equipo se desmoronó por completo. Las palabras de Gerard, Junior, Machado y Ramírez fueron críticas válidas para proteger el orgullo dominicano. El manager Pujols declaró que aquí no había excepciones, y fue el propio equipo Ace quien decidió seguir adelante sin el equipo externo. Perder talento es doloroso, pero un equipo unido por la bandera finalmente será más fuerte. Pedro y Martínez añadieron, la creencia detrás de este caos se deriva del hecho de que el equipo externo estaba tratando de cambiar la actitud de desprecio individual que había sido tolerada en los Mets. Como Brandt señaló, esta actitud, que no cambió ni siquiera en la selección nacional, es inaceptable, así como la creencia de que ganar significa que todos los errores son perdonados, es inaceptable. El hecho de que Hernández y Rodríguez alzaran la voz en contra de tratar la habilidad como un problema de control demuestra que incluso los jugadores jóvenes priorizan a su país. La decisión de Pujols de no hacer excepciones y de eliminar a Soto es una decisión para proteger el futuro del béisbol dominicano. Aunque la situación de Soto es triste, los jugadores restantes estarán más unidos que nunca. El manager Pujols concluyó, fue una decisión muy difícil, pero no me arrepiento. El talento de Soto es innegable.
Pero la selección nacional no es un lugar donde una persona puede dominar todo. Cuando él se fue de la reunión, estaba convencido de que no habría excepciones. Guerre, Junior, Machado, Ramírez, Hernández y Rodríguez. Estoy orgulloso de cómo defendieron su bandera. Este incidente ha dañado a nuestro equipo. Sin embargo, esta prueba verificará la verdadera unidad en el WC 2026, donde la República Dominicana no será un individuo, sino una nación. Este incidente nos obliga a mirar más allá de los números y las habilidades individuales. ¿Qué es lo que realmente construye un equipo, una nación, un legado? ¿Es la brillantez singular o la armonía colectiva? Reflexionemos sobre la delgada línea que separa la confianza en uno mismo de la arrogancia destructiva y el verdadero significado de llevar una bandera sobre el pecho. La historia de la República Dominicana nos lo ha enseñado. Hay verdades que se graban en el silencio de una sala, mucho más profundas que el rugido de la multitud. Música intensa y reflexiva se desvanece lentamente.